repasar los conceptos de semántica o de implementación de semántica de la asignatura, vamos a hacer un repaso de punteros y referencias. De esto dentro del contexto de que más adelante veremos los tipos de datos, expresiones y enunciados y procedimientos y ambientes. Y para esto es necesario entender algunos conceptos mínimos que son el uso de la memoria y el uso de los punteros. El ejercicio que vemos acá es un ejercicio donde se muestran tres tipos de declaraciones de tipo dato entero, una que es un doble puntero, una que es un solo puntero y una que es un valor simple. La pregunta del problema es ¿qué imprime la línea 1? ¿Qué imprime la línea 2? Y finalmente se les pide escribir el código asociado a un cambio dentro del código del programa. A un cambio dentro del programa. Antes que nada hay que entender de que la representación de X es un puntero hacia una dirección de memoria y a su vez esta es un puntero hacia otra dirección de memoria. En el caso de Y apuntaría a una dirección de memoria y en el caso de Z ya tiene asignada una dirección de memoria fija dentro del computador. Para poder entender el problema hay que tener claros los conceptos de cómo se administra la memoria con las variables. Por ejemplo, si yo dibujo una memoria y, bueno, esta sería la memoria donde cada casillero de esta memoria va a representar cada una de las variables. La memoria tiene direcciones. Por ejemplo, si pensamos en direcciones de 4 bytes, tendríamos una descripción en hexadecimal, tendríamos una cosa como esta. Cada uno de estos puntos sería una parte, una dirección de la memoria. Cuando parte el programa, básicamente lo que hace es, por ejemplo, aquí podría asignar un X y aquí se asignaría la dirección de memoria. Sabemos que X en su casillero asignado en la memoria lo que va a contener es una dirección y la dirección que apunta ese casillero apunta a otra dirección. En el caso de Y lo que hace es también, nosotros le hemos asignado la propiedad de que cuando él apunta, ¿no es cierto?, él también apunta a otra dirección de memoria donde está contenido el valor. Y en el caso finalmente de Z, que es el caso más sencillo, la dirección que se le asigna de memoria es donde se guarda la información. En el código que nosotros tenemos acá podemos ver que X se le asigna la referencia de Y. O sea que X va a apuntar a la referencia de Y, o sea a la posición de memoria 2. Y sabemos que Y hipotéticamente es capaz de apuntar a otro puntero, por lo tanto se cumple de que X apunta a un puntero y luego esa dirección también es un puntero. En el caso de Y estamos diciendo de que Y va a apuntar a Z, por lo tanto Y apunta a Z. Si nosotros asignamos el valor 1 a Z, y luego decimos que el puntero a Y va a valer 2, lo que implica es que Y va a modificar el valor de Z y lo va a dejar con un valor 2. Luego, cuando ejecutamos el puntero a puntero de X y decimos que en esa dirección en esos punteros se va a guardar el 5, él lo que va a hacer es del puntero que sale de X, que apunta a Y, y de Y a Z, dejaría finalmente el valor 5. Cuando se ejecute el código de impresión del puntero de Y, en el fondo de lo que apunta a Y, o sea esto, lo que va a imprimir por pantalla va a ser un 5. O sea que la impresión
la impresión en la línea 1 tiene valor 5. Luego yo le indico que voy a imprimir en el puntero de X un 4. O sea que en el puntero del puntero voy a imprimir un 4. Por lo tanto, cuando yo le pida imprimir el puntero de i, o sea el valor del puntero de i con el asterisco, lo que va a hacer es imprimir un 4. Impresión en la línea 2, un 4. Luego se nos pregunta qué código debo escribir en la línea 3 para escribir lo mismo de la línea 2, o para que imprima lo mismo del código 2. Bueno, en este caso R es un puntero, un solo puntero. Por lo tanto, en este caso R, que tiene la capacidad de solamente apuntar a una celda de memoria. En este caso, el que se parece es I. Por lo tanto, yo lo que podría hacer es que R apunte ahí para que imprima el valor 4. Por lo tanto, en este caso, el código que yo debería modificar es el siguiente. Para el código 1, yo tengo int asterisco R. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es asignar la dirección de el puntero de i, y con eso R estaría apuntando de ahí. Hay que diferenciar cuando hago esto. Eso me daría un error, ya que les estoy indicando que lo que está contenido en el puntero o donde está apuntando, eso se asigna a R. En este caso, si yo aplicara esto, daría un error, porque R es un puntero y no es un tipo de dato entero puro. El ejercicio que vamos a ver a continuación es del capítulo de tipo de datos, que está dentro del marco de lo que es la semántica o implementación de semántica. El problema trata básicamente que yo tengo dos declaraciones de tipo de datos que parecen idénticas, pero cuando yo hago la asignación de x igual a z, que son dos variables aparentemente iguales, esta genera un error de compilación. En el caso de x igual a y, no lo hace. Se les pide que propongan dos formas de arreglar este problema y entender un poco por qué no funciona este código. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que aquí tenemos en el lado izquierdo de la pantalla dos declaraciones de tipo de datos aparentemente iguales, en donde creo un registro con dos atributos, dos campos, uno de tipo entero y otro de tipo doble, y otro que es igual, que es un tipo entero y un tipo double también, pero que aparentemente no son compatibles. Entonces, la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es ¿por qué no son compatibles? Entonces uno debería pensar de que este programa, este lenguaje, que está escrito en un pseudo C, en un pseudo Java o C++, algo le está pasando, ¿no es cierto? Entonces uno debería recordar de la materia los conceptos de equivalencia. Y en este caso, básicamente lo que tenemos es que hay un tipo de equivalencia que se está cumpliendo y por eso se está produciendo el error. Entonces, si recordamos un poco la materia, tenemos dos tipos de equivalencia: equivalencia estructural y equivalencia en nombre o nominal. Y en este caso, por el error que está ocurriendo en la compilación, el tipo de equivalencia que se está utilizando acá o se está implementando es de tipo por nombre, ¿ya? Entonces,
lo que nosotros vemos es que la razón de que X y básicamente de alguna forma se están comparando como que fueran de un mismo tipo. Y en el caso de Z no estoy declarándomela como que fuera de un tipo similar o que en el fondo diferente. Por lo tanto, lo que deberíamos deducir es que la equivalencia que se está utilizando para este tipo de datos o la comparación que se está haciendo no es estructural, sino que es por nombre. Y esto debido a que si es por nombre, a pesar de que estructuralmente estas dos sean iguales, esta equivalencia, esta estructura o este tipo de datos versus este tipo de datos son declaraciones de datos diferentes o se consideran como una declaración de datos diferentes. Si yo quisiera que esto fuera compatible, ¿no es cierto? Cuando estoy utilizando la implementación de equivalencia en nombre, este Z debería estar dentro de esta misma declaración. Pero como está fuera, y vuelvo a insistir, tiene la misma estructura, para el tipo de equivalencia no es la misma. Ahora, ¿cómo podemos verlo esto más claro? Bueno, con un código. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es implementar algo para solucionar este problema. ¿Cómo podemos solucionar para este tipo de equivalencia, para que funcione el código que se está pidiendo? Bueno, hay una forma. La primera es que declarar, ¿no es cierto?, en la estructura todas asociadas al mismo tipo de datos o que en el fondo tienen el mismo nombre. Se le llama de tipo anónima porque no ha asociado un nombre al tipo de dato. Por lo tanto, la desventaja que esto tiene es que a medida que yo vaya escribiendo mi código y necesite un nuevo tipo de datos o una nueva variable asociada a este tipo de datos, por ejemplo W, yo voy a necesitar volver a mi código, buscar esta declaración de tipo de datos y agregar ese W a la nueva declaración. Y así sucesivamente. Por lo tanto, si bien es cierto, este trozo de código soluciona el problema o evita que haya un error en el programa utilizando equivalencia en nombre, no es una de las mejores implementaciones. Dos implementaciones que son mejores son declarar un nombre al tipo de datos. Ahora, cuando yo declaro, en el caso de C o C++, un tipo de datos struct S, lo que estoy haciendo es declarar un tipo de datos struct S. Por lo tanto, cada vez que yo haga una llamada o creo variables de tipo de dato S, tengo que agregar la variable, la sentencia struct. En este caso se dan cuenta que es mucho más flexible que el caso anterior, porque cuando yo tenga un código y necesite un tipo de datos de esta estructura que yo me inventé, lo único que debería agregar es struct de S, que es el nombre, de W. Por lo tanto, ahora es mucho más flexible crear un tipo de dato en cualquier parte del código. Ahora, una solución mucho mejor es definir un nuevo tipo de dato utilizando la sentencia typedef. En el caso que se ve acá es que yo creo el struct y creo el tipo de datos S. Por lo tanto, si dentro de te estoy escribiendo el código necesitara un tipo de datos W, como el caso que hemos estado viendo, yo lo único que tendría que hacer es declarar S de W. Y aquí tenemos la forma de poder corregir este problema si es que el programa fuera o tuviera implementado una equivalencia en nombre. Si fuera equivalencia estructural, no habría que hacer nada. El segundo problema que vamos a ver es sobre construcción de tipos de datos. Y básicamente vamos a ver cómo funciona, cómo se construye una unión. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente código en C++ que intenta evitar el uso de static cast o tipado estático para imprimir el valor interno de true. ¿Por qué esto es incorrecto? Bueno, ustedes saben que cuando o qué se llama static cast, es cuando yo declaro int x. Por lo tanto, sabemos que esa variable x va a ser por siempre un tipo entero. En este caso, utilizando el constructor union, lo que vamos a tratar de hacer es poder tener un tipo de dato que puede cambiar dentro de la ejecución del programa. Obviamente eso tiene un riesgo como todas las cosas, y aquí lo vamos a ver claramente dentro de un programa C++.
Este programa se ejecutó en C++ y en C. Van a ver que en C funciona, en C++ no funciona. Ya les voy a dar un ejemplo por qué. Pero básicamente tenemos que entender un poco cómo funciona la memoria, sobre todo dentro del contexto del Union, como constructor de tipo. Bueno, antes de comenzar, tenemos que tener una idea un poco de la notación que voy a utilizar. Sabemos que un tipo bool, que es un tipo booleano, la representación interna dentro del lenguaje C o C++ es de un byte. Y en el caso de el entero, tiene una representación de 4 bytes. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que un byte se representa números entre 0 hasta 255. Esto se debe porque esto es igual a 2 elevado a 8 combinaciones. Es decir, un byte es la representación en memoria de 8 bits. Por lo tanto, las combinaciones de ceros y unos que yo puedo tener dentro de 8 bits pueden ser 256. ¿Ya? Eso significa que yo puedo mapear números desde no sé, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puedo mapear desde el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que sería el 0, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, que sería el 255. ¿Ya? O sea que yo con una representación de un byte puedo representar números de 0 a 255. Esto es en notación binaria. Esto es en notación binaria. Como es incómodo trabajar la notación binaria, yo puedo representar esto como en notación hexadecimal. Hexadecimal. En el caso del hexadecimal, basta con representar este número con dos números. En este caso sería FF, por ejemplo, que representa el 255. Y bueno, por ejemplo, el 00 sería el 0. Entonces, con 2 en hexadecimal, 255 se representa con un FF, y el 0 con 00. Y bueno, y todas las combinaciones de números. Por lo tanto, nosotros tenemos lo que es la notación binaria y la notación hexadecimal. Pero la idea es que entiendan que todo esto que está acá, es para representar un byte. En el caso de un entero, yo represento un número en 4 bytes. Representarlo gráficamente en binario es bastante difícil, pero lo que sabemos es que si son 4 bytes, voy a tener yo represento en hexadecimal, esto sería la representación de un byte, esto sería la representación de otro byte, esto sería otro byte, y esto sería la representación de otro byte. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que un booleano es básicamente la representación de falso. En C, el falso es igual a 0, y en el caso de verdadero, internamente es igual a 1. Si yo represento un falso y un verdadero con un byte y lo represento en hexadecimal, lo que yo voy a tener acá que en hexadecimal un byte se representaría como 00 y el 1 como 01. Esto en notación hexadecimal. ¿Ya?
Y en el caso de un número de 4 bytes, tendría una representación también en hexadecimal, que sería una representación más grande. Siguiendo el ejemplo, podemos ver que tengo representación en un byte verdadero o falso, que ya vimos que son hexadecimales entre 00 y 01, y tengo una representación, o tengo que representar en hexadecimal, o como se ocupa en la memoria, ¿no es cierto?, el número 20.000. Por lo tanto, el número 20.000, que se representa como un entero de 4 bytes, tendría la forma 0000-4E20. O sea, pueden ver ustedes que para representar el número 20.000 utilizo 4 bytes, ¿no es cierto? Y la representación en hexadecimal están compuestas por estos 4 bytes y que tienen esa nomenclatura. Por lo tanto, en el caso de un byte, yo represento un falso como un 00, un verdadero como 01. Y en el caso de 4 bytes, un 20.000, por ejemplo, lo puedo representar con esa tira de byte, que en este caso particular, para poder explicarlo, lo estamos haciendo en notación hexadecimal, ¿ya? Ambos ejemplos están en notación hexadecimal. Bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque ahora vamos a tratar de resolver el problema y era necesario hacer esta introducción de conversiones de hexadecimal a binario. Bueno, como vimos recién, los tipos de datos booleanos utilizan un byte y los tipos de datos enteros utilizan 4 bytes. Si ejecutamos el código del lado izquierdo, y asignamos primero el 20.000 al tipo de datos union, lo que va a pasar es que la representación en hexadecimal en byte va a quedar como lo vimos recién, como 0000-4E20. Luego, si hacemos la asignación x.b igual a true, ya vimos que esa representación, el verdadero en representación booleana, sería solamente un byte. Por lo tanto, lo que tendríamos es una representación 0,1, porque solamente ocupa un byte. Como estoy utilizando un union, es una unión de la memoria, por lo tanto, la única parte que se va a reemplazar si ejecuto el programa como lo hemos visto, desde 4 bytes a 1 byte, es solo la parte del primer byte. Por lo tanto, si se dan cuenta, yo al asignar xb igual a true, no borro en la memoria del union, y la notación que queda ahí es 0004E, que es en el fondo lo que se hereda de lo que se escribió anteriormente, y luego solamente reescribo la parte del booleano. Por lo tanto, si ese valor hexadecimal lo paso a decimal, lo que obtengo es 19.969. Por lo tanto, el programa, para sorpresa de todos, en vez de imprimir un 1, como uno esperaría, imprime 19.969. Por lo tanto, no imprime lo que uno espera. Para poder solucionar este problema, uno puede agregar acá un x.y igual a 0. Esto dejaría todo el registro en 0, y ahora sí podría utilizar o reemplazar el x.b a true para que el programa dé los resultados esperados. Si esto lo ejecutan, como les decía yo, en C++, ocurre este problema. Básicamente ocurre porque la visualización del cout imprime todo lo que encuentra en el registro y le da una interpretación, y por eso se ve de manera extraña, ¿no es cierto?, esta impresión. En el caso de C, cuando yo utilizo un printf, yo puedo de alguna forma declarar el tipo de datos y él hace los ajustes necesarios para que se vea solamente la parte que corresponde. Pero al utilizar el cout, él muestra todo lo que existe en el union y muestra esta basura en el fondo. Pero particularmente en este caso, la solución era solamente tener en cuenta que hay que estar
limpiando el registro cuando tengo dos tipos de datos, pero uno es más grande que el otro. Ya vimos en clases que cuando tengo un tipo de datos grande y lo trato de pasar a un tipo de datos pequeño, hay pérdida de información. Si tengo un tipo de datos grande, pequeño en bytes, y lo paso a un tipo grande, no hay problema porque sí el tipo de datos se adapta, como en el caso del valor booleano acá. Pero hay que tener cuidado porque eso son problemas que pueden ocurrir dentro de lo que son los tipos de datos. Pueden revisar o ejecutar este código que funciona en los siguientes links que están a continuación.